Iglesia de Dios Monte de Bendición. Monte de Bendición. No te quedes en casa, mejor ven y disfruta, comparte con cada uno de nosotros en la Iglesia de Dios Monte de Bendición. ¿Verdad? Se percataron de que pasó una jovencita aquí y leyó un pasaje bíblico, ¿verdad? Para los que no sabían si era un pasaje bíblico. Muchas veces, ¿verdad? Tal vez no entendimos lo que ella estaba hablando, ¿verdad? Porque para entenderle había que saber inglés, porque ella lo leyó en inglés. Y el objetivo de pasarla a ella, ¿verdad?, para que leyera ese pasaje en inglés fue con el objetivo de que nosotros nos percatáramos de que muchas veces, ¿verdad?, en algún lugar del mundo hay personas que están escuchando la palabra de Dios en otro idioma y a veces ellos no entienden. Es difícil, ¿verdad?, cuando una persona nos habla en un idioma diferente al cual nosotros no entendemos. Hoy en día, si nosotros nos pudiéramos sentar y averiguar, ¿verdad?, nosotros nos daríamos cuenta de que en el mundo hay muchas personas que no tienen la Biblia en su propio idioma. Yo no sé si ustedes saben de que el mes de septiembre es el mes de la Biblia, ¿verdad? ¿Y cuántos le dan gracias a Dios por tener la palabra en sus hogares? Dios ha sido bueno, ¿verdad? Y nos ha premiado a nosotros dándonos su palabra en un idioma el cual nosotros podemos entender. Y esa es la razón por la que nosotros estamos aquí, porque tenemos la palabra y es la palabra la que nos da la fuerza cada día para seguir adelante. Sería difícil si no la pudiéramos comprender, sería difícil. Yo no sé, ¿verdad? Y me puse a averiguar unas estadísticas acerca de la traducción de la Biblia. La Biblia ha sido traducida en 2.454 idiomas. Las Sagradas Escrituras son el libro más traducido e impreso en el mundo entero. Y es sorprendente que a pesar de este enorme esfuerzo, hayan aún 4.500 lenguas en el mundo a las que no se les ha traducido la Biblia. Eso significa que hay más del 50% de la población mundial a quien no se le ha traducido la Biblia. El libro más difundido en el mundo, la Biblia, ha sido traducido a lo largo de casi 2.000 años a 2.454 idiomas, según el presidente de la Federación Bíblica. La Biblia solo se ha traducido en 430 idiomas completamente. Completamente solo se ha traducido en 430 idiomas. El Nuevo Testamento se ha traducido en 1.468 lenguas y 848 en 848 idiomas solo se han traducido algunos pasajes significativos de la Biblia, como ser los Evangelios, Apocalipsis y algunos salmos. O sea que hay necesidad, ¿verdad? Y muchos pueblos no tienen acceso a la Biblia, y gracias a Dios que nosotros sí podemos tener el acceso a su palabra. Yo le voy a pedir que se pongan en pie, vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque
Dios es fiel para con nosotros, ¿verdad? Y nos permite poder dar oído a su palabra. Así que cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor que nos hable en esta mañana. Señor Jesús, te damos gracias, oh Dios Padre, por la oportunidad que usted nos da de poder estar en este lugar, oh Dios. Gracias, oh Dios, por su palabra, oh Dios Padre, porque podemos escucharla, entenderla, oh Dios, y también podemos ponerla en práctica, Señor. Esperamos, oh Dios Padre Santo, que cada día, oh Dios, usted traiga revelación, oh Dios, a nuestras vidas a través de su palabra, Señor Jesús Padre. Pedimos, oh Dios, que en este momento especial, oh Dios, sea usted, oh Dios Padre, hablándonos, oh Dios Padre, que sea usted, oh Dios, redarguyendo nuestro corazón a través de su palabra, Señor, que nosotros podamos dar oído, Dios Padre, al mensaje que usted tiene para nosotros esta mañana, Señor. Te damos gracias, oh Dios, abre nuestro entendimiento y nuestra mente, Señor, y dispón nuestro corazón, oh Dios Padre, para escuchar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy sí vamos a leer el pasaje bíblico que nuestra hermana leyó en inglés. Y ese libro, busquemos en nuestras Biblias en el libro de Romanos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos a leer del versículo 13 al 15. Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice: porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aleluya. ¿Puede tomar asiento, hermano? Como usted podrá notar, ¿verdad? Hoy es culto misionero. Y en los cultos misioneros, pues, se habla acerca de la necesidad que existe, ¿verdad?, de llevar el evangelio a las personas que no han escuchado. Vamos a ver la mayor necesidad, ¿verdad?, que el hombre tiene. Y esa es la necesidad de la salvación. La necesidad más grande que nosotros podemos tener es la necesidad de ser salvos. Podemos tener otras necesidades, podemos necesitar alimento, podemos necesitar fuerza, podemos necesitar vestido, pero la mayor necesidad que nosotros tenemos es la salvación. Jesús vino para darnos salvación, para darle salvación a aquel que cree en Él y el que invoca su nombre. Nosotros miramos que el objetivo principal de Jesús al hacerse hombre y morir en la cruz del Calvario no fue sanar nuestras enfermedades. Si nosotros podemos notar el ministerio de Jesús en la tierra, Él iba, hacía sanidades, pero cada vez que sanaba a alguien le decía: ve, tu fe te ha salvado. Es cierto que cuando nosotros recibimos salvación, podemos disfrutar de otros beneficios, como la sanidad, la liberación, y otros beneficios que vienen juntamente con la salvación. En Mateo 6:23 habla acerca de que nosotros debemos de buscar
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Cuando se refiere a que nosotros debemos de buscar el reino de Dios, se está refiriendo de que nosotros debemos de buscar nuestra salvación. Nosotros debemos de procurar nuestra salvación. Cuando nosotros procuramos encontrar nuestra salvación, entonces Dios va a añadir todo lo demás que nos haga falta. Dios quiere salvarnos. Dios quiere que seamos salvos. ¿Cuántos de los que están aquí presentes invocan el nombre del Señor? Invocar significa apelar o llamar por su nombre. ¿Y qué implica invocar el nombre del Señor? Implica adoración, implica dar un buen testimonio, implica una decisión. Si nosotros invocamos el nombre del Señor, nosotros debemos de estar tranquilos, porque el que invoca el nombre del Señor, ese será salvo. Ahora, es cierto que nosotros tenemos el privilegio de que hemos escuchado hablar acerca de la salvación y tenemos la oportunidad de rendir nuestra vida a Cristo. Pero pensemos por un momento en las personas que están en otros lugares. Pensemos en aquellas personas que no tienen acceso a la palabra de Dios. Pensemos por un momento en aquellas personas que nunca han escuchado el Evangelio. Actualmente la población mundial es 7.000 millones de personas. El 32% de la población mundial han escuchado hablar de Jesucristo, pero ellos pertenecen a una religión que les impide recibirle como Señor y Salvador. Ellos, podemos hablar acerca de los musulmanes, que ellos han creído no en Jesucristo, sino en Mahoma. Podemos hablar de los budistas, ¿verdad?, que ellos no han creído en Jesucristo, sino en Buda. Y podemos hablar de un sinfín de religiones que existen en el mundo, que han escuchado hablar de Jesucristo, pero que ellos han quitado a Jesucristo y han dado oído a otra persona o a otro profeta. En el caso de los musulmanes, ellos reconocen a Jesucristo, pero ellos lo reconocen como un profeta. Nosotros debemos de reflexionar un poco en que nosotros somos dichosos porque podemos tener libertad de culto, y en cualquier esquina donde nosotros andemos, nosotros podemos escuchar abiertamente el mensaje. Yo voy al Parque Central y miro personas que están predicando con un micrófono, y las personas que pasan alrededor, ellos están escuchando. Hay lugares donde es prohibido predicar el Evangelio. Y la razón por la que no se ha traducido la Biblia, una de las razones por las que no se les ha traducido la palabra, es porque es prohibido. Hay muchos hombres que pueden mencionarse que hicieron una parte fundamental en la iglesia años anteriores, y uno de ellos podemos considerarlo como el reformador Martín Lutero. Fue un hombre que fue utilizado por Dios y que parte de su trabajo fue traducir la Biblia al idioma alemán. Y podemos hablar de otras personas como ser Guillermo Carey. Guillermo Carey, yo no sé si ustedes lo han escuchado,
Guillermo Carey fue un misionero en la India. Durante él estuvo en la India, Dios lo utilizó para poder traducir la Biblia en 40 dialectos diferentes. 30 de esos dialectos él los hablaba fluidamente. Los otros creo que él los hablaba, pero no tan fluido. Pero él vio que había necesidad de que las personas pudieran tener la palabra de Dios, y él se dio la tarea de poder traducir la palabra de Dios para estas personas. Y podemos hablar de un sinfín de personas que hicieron lo mismo y que hoy en día siguen haciendo lo mismo. Nosotros no podemos ignorar estas cosas. Gracias a Dios, Dios nos permitió poder tener su palabra, aunque si nosotros, no sé mucho de historia, pero si nosotros nos vamos al tiempo pasado, nosotros nos daremos cuenta que parte del mensaje fue traído por los españoles, aunque fue metido a la fuerza, pero ellos trajeron el mensaje. Y gracias a un trabajo que Dios ha venido haciendo, entonces Dios ha venido dándonos la oportunidad para que nosotros podamos ser testigos de su mensaje de salvación. Miramos que la necesidad primordial del hombre es la salvación. El hombre tiene una necesidad y también tiene un mandato. Y ese mandato es la gran comisión. El evangelio es universal y por eso debe ser proclamado en todo el mundo. El evangelio no fue creado solo para un grupo de personas. El evangelio fue creado para todos. El evangelio son las buenas nuevas de salvación para todos, no solo para un grupo de personas. Es difícil muchas veces entender eso, e incluso a los discípulos se les fue difícil entenderlo. Cuando Jesucristo, después de que Él ascendió al cielo, sus discípulos empezaron a predicar el evangelio, pero ellos empezaron a predicar a su gente, a los judíos. Fue hasta donde, cuando Dios llamó a Pedro para que fuera y llevara el mensaje de salvación a Cornelio, cuando los discípulos empezaron a ver que el mensaje de salvación no solo era para ellos, sino también era para los gentiles, era para todos aquellos que quisieran aceptar al Señor Jesucristo. Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Habla de predicar el evangelio a toda criatura, no solo de predicar, ¿verdad?, a un grupo de personas. Como hondureños nosotros debemos predicar el evangelio a los hondureños, sí, pero no solo a los hondureños, sino también a todos los extranjeros que Dios ponga, ¿verdad?, para que nosotros les anunciemos el evangelio. El que nos salvó es el que nos envía. Jesús, el Hijo de Dios, el soberano del universo, y su autoridad demanda obediencia. En Mateo 28, 18 al 20 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y nosotros podemos ver de que Jesús, el que nos salvó, Él nos envía a que nosotros podamos compartir el Evangelio con otros. ¿Cuántos están alegres por su salvación? ¿Y cuánto les gustaría que otras personas se añadieran a la familia de Cristo? Nosotros no solo debemos alegrarnos por nuestra salvación, debemos preocuparnos por la salvación de los demás. Es nuestro trabajo predicarle a todas las demás personas. Es nuestra labor dar testimonio acerca del amor de Cristo. Es nuestra tarea llevar el Evangelio. ¿Es Cristo nuestro Señor? Si Cristo no es el Señor de todo, Él no es el Señor de nada. Si Cristo no es el Señor de toda nuestra vida, entonces Él no es nuestro Señor. Dios quiere que nosotros nos entreguemos totalmente a Él. Dios no quiere solo la mitad de Franklin. Él me quiere a mí completamente. Dios no solo quiere la mitad de usted, Él lo quiere a usted completamente. Y nosotros no podemos, como dice la Biblia, servir a dos señores. No podemos estar divididos. Si Dios es nuestro Señor, nosotros debemos entregarle nuestra vida completamente a Él. Nosotros no necesitamos un llamado misionero. Ya tenemos un mandato de ir y predicar el Evangelio. Podemos creer de que el predicar el Evangelio solo son para las personas que han sido llamadas a ser misioneras. Podemos pensar que el predicar el Evangelio ha sido solo para los pastores de las iglesias, para los evangelistas. Pero desde el momento que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, entonces Dios nos da el mandato de ir y llevar su palabra a los demás. Parte de un llamado, más que un llamado, es un mandato, el cual nosotros debemos de cumplir. Si nosotros pensamos un poco en la necesidad que existe en el mundo, tal vez se nos olvidarían nuestras necesidades, porque comparadas con las necesidades de otros, nuestras necesidades son pequeñas. Hay personas que no solo viven en la miseria, sino que viven una vida miserable porque no han conocido a Cristo. Hay personas que no solo viven enfermos, sino que también viven enfermos porque no han conocido a la persona que puede sanarles. Debemos de meditar un poco, dejar de ser un poco egoísta y pensar, ¿verdad?, en mí, y empezar a pensar un poco más en los demás. La Biblia enseña que cuando Jesús miró la multitud, tuvo compasión de ellos. Cuando nosotros miramos por la televisión y nos damos cuenta de las cosas que están pasando en Siria, en Egipto, ¿qué pasa
¿qué pensamos nosotros? ¿Será que somos movidos a compasión por la situación que ellos están viviendo? ¿Será que nosotros somos movidos a compasión por la situación que están viviendo el pueblo de Egipto, el pueblo de Siria? ¿O cuántas veces nosotros miramos documentales en Discovery y nos damos cuenta, verdad, de que hay países que viven en una pobreza extrema? ¿Cuántos de nosotros cuando miramos estos videos somos movidos a compasión? ¿O solo decimos, ay, pobrecitos? Como dije anteriormente, existe una necesidad, existe un mandato. Y cuando nosotros cumplamos el mandato, Dios nos dará un galardón. El galardón podemos definirlo como las bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Si nosotros obedecemos su palabra. En el versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Que Dios diga eso de nosotros debería ser un privilegio. Que Dios diga, hermosos son los pies de aquel que lleva el mensaje. Y si nosotros estamos cumpliendo, predicando el Evangelio, y que Dios diga eso de nosotros, debería ser una bendición. Podemos ver ejemplos en la Biblia donde Dios pone ejemplos de hombres, ¿verdad? Y Él dice palabras bonitas de estos hombres. Por ejemplo, Abraham, Dios lo consideraba su amigo. Fue considerado el padre de la fe. Moisés, Dios lo consideraba como el hombre más manso. Y estos eran atributos que Dios reconocía en las personas. Que Dios pueda reconocer este atributo en nosotros de hermosos son los pies de los que anuncian la paz, sería bonito. Podemos ver de que parte del galardón que Dios tiene cuando nosotros somos obedientes a su palabra es la provisión. Es cierto que muchos misioneros están padeciendo necesidades en el campo, pero Dios les provee. Tal vez no lo que ellos quieren, pero sí lo que ellos necesitan. Parte del galardón o de las bendiciones que Dios tiene es la vida eterna, reinando con Él. Y parte de otra bendición es que un día nosotros compadeceremos ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho. Y parte de la bendición de Dios es que nosotros podamos recibir la aprobación de Él.
que Él un día pueda decir: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El día que Cristo venga y nosotros hayamos cumplido su palabra y nosotros seamos fieles a Él, eso es lo que Dios dirá de nosotros. Si decimos que nuestra fe, que nuestra vida es de Cristo, ¿por qué no cumplimos lo que Él nos manda? Si tenemos vida, es porque Dios nos la ha dado. Y si Dios nos la ha dado, es para servirle. Si queremos servirle, hagámoslo con obediencia a su palabra. Si somos obedientes a su palabra, cumplamos la gran comisión, aunque esto implique sacrificar nuestra vida. Porque si tenemos vida, hermano, nosotros deberíamos ser nuestra vida totalmente al servicio de Cristo. Porque la Biblia enseña que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. No hay mayor privilegio que el poder entregar nuestra vida total al Señor, ¿verdad? Sin reserva y sin condición, como dice la canción, ¿verdad? Dios nos está llamando. Dios, cada día, Él pone personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Y no solo aquí hay necesidad, en el mundo entero hay necesidad. Y Dios nos dará la fuerza para que donde quiera que nosotros andemos, nosotros podamos testificar de su amor. Cuando los discípulos fueron esparcidos, donde quiera que ellos iban, ellos hablaban acerca de Jesucristo. Espero que nosotros, donde quiera que andemos, también hablemos de Cristo. El ser cristiano, el servir a Cristo, debería ser un orgullo y no una carga. El predicar el Evangelio no es una carga, es un privilegio. Si nosotros lo tomamos como un privilegio, entonces nosotros lo vamos a poder hacer de una manera más efectiva. Si lo tomamos como una carga, en el momento que nos agobiemos, entonces vamos a dejar de hacerlo. Aceptemos el privilegio que Dios nos da y seamos parte de lo que es la salvación de otras personas. Yo sé que Dios nos ha dado muchos talentos, ¿verdad? Y que Dios quiere que nosotros lo podamos utilizar en beneficio de la iglesia. Sé que algunos son llamados a ir y predicar el Evangelio en otras naciones, y tal vez muchos son llamados a predicar, ¿verdad?, aquí en Honduras, a grupos étnicos, y tal vez otros son llamados específicamente a predicarle a su familia. Cuando nosotros obedecemos a Dios y empezamos a servirle a Él, nosotros vamos a notar cambios, no solo en nuestras vidas, sino en nuestras familias. Y sería bueno preguntar cuántos de los que están aquí
por el testimonio suyo, ha venido otro miembro de su familia a los pies de Cristo. La manera como nosotros andemos, ¿verdad?, será el reflejo del amor de Cristo para otras personas. Quiero concluir y hablando de la necesidad. Yo no sé si realmente todos los que están aquí ya recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. Y parte del mensaje era que nuestra mayor necesidad es la salvación. Y este puede ser el momento que donde Dios está tocando su corazón para que usted sea parte de su familia y para que usted pueda suplir la necesidad de la salvación. Yo no sé si hay hermanos que todavía no le han entregado su vida a Cristo, y yo quisiera hacer un llamado esta mañana a las personas que todavía no han recibido a Cristo, que abran su corazón a Dios, que pueden tener todo lo que quieran, pero si no tienen a Cristo en su corazón, no tienen nada. Así que si hay alguien que todavía no le ha entregado su vida a Cristo, este es el momento donde puede hacerlo. ¿Habrá alguien que quiera decir: Señor, yo quiero aceptarte como Señor y Salvador? O decir: Señor, yo quiero reconciliarme contigo. ¿Hay alguien que quiera hacerlo? Si no lo hay, hermanos, pongámonos en pie. Todos somos instrumentos útiles para honrar y glorificar a Dios. Así que como instrumento hoy vamos a orarle al Señor para que Dios nos utilice, para que Dios pueda utilizarnos para buenas obras. Cerremos nuestros ojos, oremos. Señor Jesús, te damos gracias, oh Dios, por la oportunidad que usted nos permite de poder escuchar, oh Dios, este mensaje, Señor. Reconocemos, oh Dios Padre Santo, que desde el momento que nosotros abrimos nuestro corazón a ti, oh Dios, nosotros pasamos a ser instrumentos útiles para tu honra y gloria, Señor. Desde ese momento nosotros pasamos a ser vasijas. Pedimos, oh Dios Padre Santo, que sea usted utilizándonos, Señor. Que sea usted, oh Dios Padre Santo, dándonos la oportunidad de servirle en su obra, oh Dios. Que sea usted, oh Dios, cada día capacitándonos. Que sea usted cada día, oh Dios, proveyéndonos la fuerza que necesitamos, oh Dios Padre Santo. Que sea usted cada día, oh Dios Padre, motivándonos, oh Dios Padre Santo, a cumplir, oh Dios Padre, con su palabra, Señor Jesús, a poder testificarle a otros, oh Dios, de su amor, oh Dios Padre Santo, a orar, oh Dios, por las necesidades de los demás, oh Dios Padre, a sentir compasión, oh Dios Padre Santo, por la situación, oh Dios Padre Santo, que los demás están viviendo, Dios Padre Santo. Pedimos, oh Dios Padre, que sea usted, oh Dios, moviéndose en nuestra vida, oh Dios, que sea usted, Padre Santo, inquietando nuestros corazones, oh Dios. Hay muchas personas, oh Dios Padre Santo, que se están perdiendo. Hay muchas personas que están yendo a una eternidad sin ti, Señor Jesús, Padre. Y oramos, oh Dios Padre, para que sea usted, oh Dios Padre, dándole una oportunidad de salvación, oh Dios, a cada persona, oh Dios, a cada habitante, oh Dios Padre Santo, de este mundo, Señor Jesús, Padre, para que su salvación, oh Dios Padre, pueda llegar a ellos, así como llegó, oh Dios, a nosotros, Señor Jesús, Padre. Que todas las personas, oh Dios, puedan escuchar hablar, oh Dios, de su gran amor, Señor Jesús, y todos puedan entender, oh Dios Padre, que usted es el camino, usted es la verdad, oh Dios, y que solamente en usted hay vida, Señor. Pedimos, oh Dios Padre Santo, que su gracia se manifiesten en nuestra vida cada día, Señor. Pedimos, oh Dios Padre Santo, que su misericordia, oh Dios, se manifiesten en nosotros, Señor.
que nosotros podamos, oh Dios Padre, cada día honrarle, oh Dios, a través de nuestras actitudes, oh Dios, a través de nuestros hechos, oh Dios, que nosotros podamos honrar y glorificar su santo nombre, Señor. Te doy gracias, oh Dios, por tu amor. Gracias por el privilegio, Dios, de estar en este lugar. Gracias, oh Dios Padre Santo, por haberme llamado, Señor. Y gracias, oh Dios, por la oportunidad de servirte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.